Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa noche. Ya estamos aquí en Cunduacán, Tabasco, en la iglesia del Ministerio Viva la Familia, desde donde estamos transmitiendo para todos aquellos hermanos que tienen a bien conectarse y que se interesan en la enseñanza de la palabra del Señor, ¿verdad? Ya que, hermanos, nosotros nos alimentamos diariamente. Y como nos alimentamos, ¿verdad?, en el cuerpo, pues también debemos alimentarnos espiritualmente. De manera pues que agradecemos al Señor por esta oportunidad que Él nos da de compartir la palabra que Él nos ha dado para alimentarnos esta semana. Vamos a hacer una oración, no sin antes a presentarles a la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, que se encuentra aquí frente a mí, también la hermana Sayan Yamilet, que está detrás de las cámaras profesionales que usamos aquí. A la mecha, ¿no? Algún día lo vamos a decir, ¿no? Vamos a orar y que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la bendición, Señor, de compartir tu palabra. Es un privilegio para mí. Sé que no soy digno, pero gracias a tu sangre, gracias a tu gracia, a tu misericordia, Señor, a tu muerte y a tu resurrección, hemos sido justificados, hemos sido declarados inocentes, Señor, y te agradecemos por esa bendición que nos has dado. Gracias, Padre eterno. Te pido, Señor, una unción especial para predicar tu palabra y que esta noche sea edificante. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, pues como hemos estado hablando estos días acerca del gobierno de Dios, hemos estado presentándoles qué es lo que significa la palabra gobernar, que viene de la palabra mashal en el Antiguo Testamento, y aquí lo voy a poner en la pantalla por si acaso se nos ha olvidado o si acaso usted no ha visto los temas anteriores. De manera que esa palabra, hermanos, gobernar, que viene de la palabra mashal, tiene que ver con tener poder, con dominar, tiene que ver con ser soberano o con adquirir ciertos derechos, y también con reinar, con tener poder, ya dije, tener poder, y con tener el control y también administrar, que también tiene que ver con mayordomía. Entonces, hemos hablado también de que la palabra gobernar es ejercer la dirección, la administración y el control. Puede ser de un estado, puede ser de una ciudad o puede ser de una colectividad. De manera que, hermanos, ahí en las letras verdes encontramos que gobernar también dice que es la acción y el efecto de gobernar, que así a simple vista pues no nos dice nada, pero lo que sigue me gusta porque tiene que ver con lo que quiero compartir con ustedes, que es la acción y el efecto de gobernarse a sí mismo. Entonces, gobernar no solamente es, gracias, no solamente es gobernar a un estado o gobernar, tener una administración a nuestro cargo, o o gobernar no solamente es tener control de un grupo de personas, sino que gobernar tiene que ver con gobernarse a uno mismo, tener dominio sobre nosotros mismos, tener el control de nosotros mismos. Y eso es interesante, hermanos, porque resulta que tenemos gobernantes que no saben gobernarse a sí mismos. Son esclavos de la avaricia, esclavos del dinero, de manera que cuando surge un nuevo presidente, como acá en México, que comienza a gobernar y que no es muy dado, ¿verdad?, a la avaricia, no es dado a la avaricia, entonces eso a muchos no les agrada, pero tal vez él sabe gobernarse a sí mismo, tal vez.
Entonces la palabra gobernar también en el Nuevo Testamento viene de la palabra gubernao, que significa pilotear un barco o ser el capitán de un barco. Usted y yo necesitamos que Dios pilotee nuestra nave, nuestra familia, la iglesia. Y nosotros necesitamos que el Señor sea el capitán de nuestra embarcación, que sea el que gobierne, el que lleve el timón de nuestras vidas, que Él sea el que dirija, hermanos, nuestro ser entero, para que así podamos guiar a nuestra familia, podamos guiar una iglesia, podamos guiar a otros en el camino del Señor o hacia el reino de Dios. Entonces hablamos esta semana, al día de ayer hablamos de la evolución del gobierno de Dios en nuestras vidas. ¿Cómo evoluciona? Primero, viendo el gobierno de Dios. Hay que ver el gobierno de Dios. Y para ver el gobierno de Dios se debe tener fe y se debe nacer de nuevo. Luego, no solamente hay que ver el reino de Dios, sino que hay que entrar al reino de Dios. Y para entrar al reino de Dios se necesita obediencia, bautismo en agua y bautismo en el Espíritu Santo. Eso lo puede usted corroborar en el tema que dimos ayer. Luego, no solamente hay que ver, también hay que entrar y heredar el reino de Dios. La palabra reino viene de basileía, que uno de los significados es gobierno. Entonces, el reino de Dios es el gobierno de Dios entre los hombres. De manera que para heredar el reino de Dios, el gobierno de Dios, se necesita practicar la justicia, todo lo que es recto delante del Señor, todo lo que es agradable delante del Señor, vivir en santidad y llegar a ser fieles al Señor. Por eso hay un canto que dice, hazme fiel, porque no es que ya comencé la vida cristiana y bueno, pues ya fui llamado, sí, pero debo ascender al siguiente nivel y ser de los escogidos, y de los escogidos llegar a ser fieles. Entonces, estos tres niveles son importantes en la vida cristiana. Hay que ver el reino de Dios y ver el reino de Dios, me faltó aquí, hermanos, pero ver el reino de Dios tiene que ver con experimentar, con conocer, con comprender el reino de Dios. Entrar al reino de Dios, hermanos, ya es otro nivel y tiene que ver, ¿verdad?, con participar. ¿Con qué más? Con gozar. Y también, obviamente, ¿verdad?, tener una experiencia en el reino de Dios. Y luego heredar, hermana. Poseer. ¿Es poseer? Recibir, adquirir, tener parte, ser primogénito. Amén. Bien, entonces ese es el resumen de lo que hablamos el día de ayer. Si a usted le interesa, hermanos, y debería interesarse, le invito a que busque ese tema el día de ayer. Bueno, el día de hoy, pero en el tema de ayer. Si busca el día de ayer ya no va a poder regresar. El reino de Dios es el derecho que Dios tiene de gobernar nuestras vidas. Es decir, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, estamos llamando al reino de Dios que venga a nuestra vida. Por eso el Padre nuestro dice, venga tu reino, que se implante en nosotros tu gobierno. Entonces, el reino de Dios es el derecho que Dios tiene de gobernar nuestras vidas, pero también con ese derecho viene la obligación que nosotros tenemos, hermanos, de estar sujetos a su autoridad. Y el reino de Dios, para corroborar, para confirmar esto, hermanos, es el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Desde adentro de nuestra vida, el Señor gobierna. Eso es interesante porque el Señor no va a gobernar a nadie desde afuera, sino que lo gobierna desde adentro. Y eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? Cosas que necesitamos tener adentro en nosotros, hermanos, para que el gobierno de Dios sea
en nuestras vidas. El gobierno de Dios es teocrático. Teocrático. La iglesia debe tener un gobierno no democrático, sino teocrático. Porque, hermanos, eso está en la palabra del Señor. Lo hemos explicado en los otros textos. El domingo estuvimos hablando acerca de ello. Bien, entonces el Señor puso, hermanos, delegó apóstoles para que de alguna manera fueran los que tuvieran el gobierno de la iglesia. Usted puede ver en Mateo 10:2. Dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Cuando usted ve la palabra, el número 12, quiero decirle que 12 significa gobierno. 24 ancianos habla del gobierno absoluto de Dios. Entonces, hermanos, esto es importante, anótelo por favor. Los apóstoles son siervos administradores del Señor. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:1 dice, téngannos los hombres como siervos. Y aquí en esta versión dice apóstoles de Cristo. Así que téngannos todos por servidores de Cristo. Mire, son servidores de Cristo. Y luego dice, por administradores encargados de dar a conocer los secretos del Señor. Entonces son de alguna manera el ministerio apostólico, hermanos, son los que se les ha delegado el gobierno y los que administran los secretos del Señor, los misterios del reino. Ahora, Efesios 4:11 dice, el Señor dice en su palabra que hay 5 ministerios. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. 5 ministerios, que hablando figurativamente es la mano de Dios. De manera que eso es importante para nuestra vida, para nosotros, pues. El gobierno apostólico, ¿cómo se lleva a cabo ese gobierno? ¿Autoritariamente? No. ¿Se lleva por imposición? Tampoco. Aquí la Biblia dice en 2 Corintios 1:24, en la nueva traducción, nueva versión, dice, no que tengamos gobierno sobre su fe, sino que somos ayudantes de su alegría, de su gozo, porque a través de la fe ustedes permanecen. Eso es lo que dice esta versión. Ahí menciona emuná y simja, pero en sí, hermanos, esa palabra emuná es fe. Entonces, dice, no que tengamos gobierno sobre su fe. Es decir, nosotros no les vamos a gobernar de manera arbitraria su fe, sino que somos ayudantes. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Los ministros no vamos a imponer el gobierno de Dios como lo hicieron los españoles en América, que en una mano traían la espada y en la otra mano traían la cruz, y obligaron a nuestros antepasados a aceptar un evangelio que fue impuesto y que de ahí surge, ¿verdad?, la iglesia imperial romana, que mucha gente todavía la defiende, ¿verdad? Pero bueno, eso es asunto de ellos. Lo que quiero yo decir hoy, hermanos, es que el evangelio no se impone, sino que se expone, y de alguna manera Dios ha puesto un gobierno en la iglesia delegado que tiene que ver con un gobierno apostólico. Entonces, vamos a ver hoy, hermanos, los habilitadores del gobierno de Dios. Es decir, aquellas cosas o aquellos elementos, aquellos medios que Dios usa para potencializar su gobierno en nuestra vida. Recuerde que la vida cristiana, hermanos, es un ir avanzando, es un proceso. Y Dios nos está procesando para que nosotros podamos aceptar el gobierno de Él en nuestra vida y podamos gobernarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Podamos gobernar nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de caminar en este mundo, hasta nuestra mirada, lo que oímos.
Todo eso, hermanos, tiene que ver con el gobierno de Dios, pero primero tenemos que recibir el gobierno de Dios en nuestra vida. Y el Señor ocupa medios que hoy le vamos a llamar habilitadores. Usted le puede llamar facilitadores, usted le puede llamar de otra manera, medios, por ejemplo. Pero vamos a ver cuáles son, hermanos. Habilitadores del gobierno de Dios. No sé si se alcanzan a ver las letras. Vean, número 1, el Espíritu Santo. Número 2, la palabra. 3, ser justo. 4, el temor de Dios. 5, tener un corazón entendido. 6, tener discernimiento. 7, tener sabiduría. 8, tener ciencia. 9, la Santa Cena, o sea, participar de la Santa Cena. Esos son habilitadores del gobierno de Dios. Dios quiere gobernarnos, pero no lo va a hacer a la fuerza, sino que el Señor va poniendo en nosotros, digamos, ¿cómo se llaman aquellos que le llamamos concupiscencias, verdad? Pero del lado de la luz, son receptores. Entonces necesitamos, hermanos, tener entendimiento, necesitamos tener prudencia, necesitamos tener misericordia, necesitamos juicio. Tener juicio, o en ese caso, ¿verdad? Es digamos, sentido común, ¿verdad? La paz de Dios, el servicio, tener espíritu de valor, de poder, de amor, de dominio propio, tener diligencia y tener la bendición de Dios. Esos son algunos, ¿verdad?, de las cosas que nosotros debemos pedir al Señor para que seamos habilitados y el gobierno de Dios, hermanos, se lleve a cabo en nuestra vida y podamos crecer, podamos desarrollarnos. Por lo menos acabo de mencionar, déjenme contarlo, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. 21, ¿no? Entonces, 21 habilitadores del gobierno de Dios que vamos a tratar de analizarlos o por lo menos leerlos en esta noche. Ya usted, hermano, trate de estudiarlo, anótelo y trate de estudiarlo, de comprender un poco más esta palabra. Bien, comenzamos. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, en Génesis 24:2 dice la Biblia, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. ¿Cómo se llamaba este siervo? Este criado se llamaba Eliezer. Era el que gobernaba en todo lo que tenía. Y dice la Biblia que Abraham lo hizo hacer un pacto, ¿verdad? Una promesa. Pero Abraham representa al Padre celestial. Isaac representa al Hijo y Eliezer representa al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hoy debe gobernar a la iglesia. Es el que hoy debe gobernarnos. Es el que debe dirigirnos. Porque por el Espíritu Santo nosotros podemos mortificar las concupiscencias que hay en nosotros. Por medio del Espíritu Santo nosotros, hermanos, podemos ser gobernados por Dios. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Entonces, ese es el número 1. Usted puede ampliar ese punto, ¿verdad? Y ver la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Cuando el Señor se fue, le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, el Padre va a enviar un consolador, otro consolador, alguien igual que yo, con la misma esencia, pero con otra función. Y Él les va a guiar, Él les va a gobernar, Él va a administrarlos, Él va a ayudarles a tener control de ustedes mismos. Fíjense qué tremendo. Entonces, hermanos, hay gente, ¿verdad?, que quiere controlar, por ejemplo,
El hombre de la casa quiere controlar a la esposa, a los hijos, pero no se sabe controlar a sí mismo. Eso nos pasa mucho. A veces el jefe de un trabajo quiere controlar a todos sus trabajadores, pero no sabe controlarse él. Un gobernante quiere controlar a sus habitantes, pero no sabe controlarse él. Entonces, hermanos, antes de querer controlar a todo mundo, debemos nosotros aprender a controlarnos nosotros mismos por y con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Entonces, número 2. El control o el gobierno del Señor es habilitado por medio de la palabra del Señor. Así como hay, hermanos, digamos así como hay en un país una constitución, nosotros tenemos un libro que es la palabra del Señor. Génesis 41, verso 40 dice: tú estás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Y luego dice: solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esto lo dice el faraón de Egipto. Y al que se le está diciendo es a José. José es figura de nuestro Señor Jesucristo. Por la palabra de nuestro Señor Jesucristo se debe gobernar el pueblo de Dios. Es la palabra de Dios la que debe regirnos. Y si nosotros nos dejamos regir por la palabra del Señor, hermanos, entonces vamos a agradar al Señor. Nosotros debemos dejarnos gobernar por la palabra de Dios, no por lo que aprendimos, hermanos, de nuestros padres o de nuestros vecinos o de los amigos o en la escuela, sino que nosotros tenemos que dejarnos gobernar por la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor debe trazarse correctamente, es decir, entenderla. Miren lo que nos dice acá acerca de la palabra del Señor. Dice que la palabra nos debe gobernar. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿a quién nos vamos a sujetar? A la palabra de Dios y al testimonio del Espíritu Santo. Eso es importante, hermanos, al testimonio de la palabra. Miren ustedes, dice Isaías 8:20, en otra versión que no anoté, perdón, pero dice: vayan entonces a la enseñanza y al testimonio. O sea, si usted escucha algo, vaya a la palabra. Le dijeron que haga tal cosa, vaya a la palabra. Hoy recordábamos mi esposa y yo cuando muchos de mis compañeros pastores o algunos de mis compañeros pastores demandaron a una iglesia porque no les devolvió lo que ellos habían ahorrado durante años. Yo había pasado 13 o 14 años ahí sirviendo al Señor. Yo no les estaba pidiendo que me dieran, que me pagaran los 13 años de servicio. Yo lo que quería, que me devolvieran el dinero que yo había ahorrado todo ese tiempo y que estaba ayudando para que cuando yo me retirara, pero no me lo quisieron dar. Entonces yo dije, pues tal vez me una a demandar a esta iglesia. Muchos demandaron, uno demandó y ganó la demanda por 1.200.000 pesos. Otros por 70,000 pesos. Pero yo le dije al Señor: Señor, muéstrame, revélame, dime qué hago. Debo salir, como dijo David, debo ir y pelear contra ellos. Entonces, hermanos, ¿cómo decirlo? No estoy haciendo alarde de nada, solo estoy diciendo o dando un ejemplo o diciendo pues qué fue lo que pasó en este caso. Y un día que íbamos leyendo la Biblia hacia nuestro trabajo, el Señor nos habló por medio de la palabra y con un ejemplo precioso, hermanos, que no voy a mencionar ahorita, pero nos dijo el Señor: no vayas, no pelees contra tu propio pueblo. Hermano, a mí eso me llegó.
y le agradezco al Señor porque no necesito de ese dinero. Él me ha devuelto multiplicadamente las bendiciones. Así que, gloria al Señor. Amén. ¿A dónde vamos a ir entonces? A la enseñanza y al testimonio, a la palabra. ¿Quiere usted hacer algo? Vaya a la palabra, pídale al Señor y dice, y si lo que dicen los médiums y los adivinos no concuerdan con la enseñanza y el testimonio, ciertamente para ellos no habrá amanecer. Si lo que dice la gente no concuerda con la Biblia, con la palabra de Dios, no lo haga, hermano. No lo haga. Déjese llevar por la palabra. Deje que la palabra de Dios le gobierne. Ah, hermano, yo voy a hacer lo que se me pega la gana. No, no, hermano, no lo haga. El Señor puso a autoridades en la iglesia. Consulte. Hable con su pastor. Pastor, fíjese que voy a salir. ¿Qué opina usted? Yo hace unos días me invitaron a predicar para el domingo a Villahermosa. Y entonces, le dije al hermano, déjeme hablar con mi apóstol o con mi delegado apostólico y en cuanto me confirmen, si me dan luz verde, voy. Si me dicen que no, pues no voy. Y gracias a Dios me dieron permiso. Así le voy a decir, me dieron permiso. Porque yo tengo una autoridad. Y si yo quiero tener autoridad, debo dejarme gobernar. Debo dejarme regir. Porque no me están obligando, yo estoy reconociendo autoridad. Entonces, usted reconozca autoridad y déjese gobernar por el Señor por medio de las delegaciones que Él ha dejado. Bueno, número 3, vamos avanzando, ¿verdad? Es necesario, hermanos, que para dejarnos gobernar seamos justos y que tengamos temor de Dios. Mire cómo dice la Biblia. Segunda de Samuel 23:3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo, es decir, alguien que procede con justicia. Hermanos, si nosotros procedemos con justicia, el gobierno de Dios, hermanos, se va a manifestar en nuestras vidas. El reino de Dios se va a manifestar en nosotros. Es decir, que si yo soy una persona justa y hago las cosas correctamente, hermanos, y procedo con justicia, entonces el reino de Dios ciertamente está en mi corazón, en mi vida. Entonces, debo permitirle al Señor que Él primeramente me justifique, ¿verdad? Y luego yo practique la justicia. Y luego dice, habrá un justo que gobierne entre los hombres. Está refiriéndose a Cristo, pero dice que gobierne en el temor de Dios. Entonces nosotros, hermanos, debemos, si queremos gobernar, por ejemplo, en nuestra casa, en el trabajo, en donde quiera que estemos, yo como maestro, yo tengo una autoridad dentro del salón. Y en la escuela el que gobierna o la autoridad es el director. Y al director lo gobierna el supervisor y al supervisor el jefe de sector y al jefe de sector la SEP. Entonces, hermanos, tenemos que practicar o proceder con justicia y gobernar en el temor de Dios. Eso tiene que ver con reverencia, hacerlo con respeto. Usted no puede gobernar en su casa si le falta el respeto a su esposa o a su esposo. Si le falta el respeto a sus hijos. No podemos hacer eso, ni debemos hacer eso. Quien le falta el respeto a su familia con palabras, hermanos, tarde o temprano sus hijos le van a faltar el respeto a él o a ella. Lo digo no porque me lo platicaron, hermano, sino porque a mí me pasó. Como dice la chaviza, me pasaba yo de lanza. Me pasaba de onda, gritón, enojón, regañón, todo, bueno, no todo lo que termina en un, pero la verdad, hermanos, hacer eso no es correcto. Debo actuar con respeto hacia Dios
y hacia los que están bajo mi gobierno, bajo mi autoridad. Debo tener reverencia a Dios. Dios respeta el libre albedrío mío. Yo debo respetar el libre albedrío de los demás. Le debo hablar, debo enseñar, debo aconsejar, pero no puedo, ¿verdad?, ser irreverente delante del Señor, irrespetuoso delante del Señor y con los que están bajo mi cargo. Bueno, entonces pasamos a lo siguiente. Estamos hablando del gobierno de Dios. Debemos tener un corazón entendido y con discernimiento. Esto me llama la atención, hermano. Quizás no lo vamos a terminar hoy, pero dice Primera de Reyes 3:9, da pues a tu siervo corazón entendido. ¿Y qué es un corazón entendido, hermano? Porque necesitamos pedirle al Señor que nos dé un corazón entendido. Porque soy el siervo de Él, pero también me ha dado la autoridad para gobernar a otros, pero primeramente gobernarme a mí mismo. Y para gobernarme a mí mismo y gobernar a otros, y permitir primeramente que el gobierno de Dios esté en mi vida, yo debo tener un corazón entendido. ¿Y qué es entendido? Inteligente. Hermano, yo viera cómo me sé todas las tablas de multiplicar, me las sé. Viera cómo sé yo bastante, hermano, de muchas cosas. Soy muy inteligente. Sí, pero la inteligencia o el corazón entendido es alguien inteligente, pero también prudente. Prudente en su hablar, prudente en todo, prudente en lo que hace. Incluso dice el diccionario Strong, hermano, dice que alguien que tiene corazón entendido es alguien que sabe escuchar. Hermano, el que no sabe escuchar no tiene un corazón entendido. Ya, a mí me ha pasado muchas veces, hermano, que mi esposa me está diciendo algo y yo rápido le respondo y todavía no he terminado, no ha terminado de hablar, no me ha explicado bien y yo pienso que ya tengo la respuesta. No, una persona que tiene corazón entendido debe aprender a escuchar, debe escuchar a los demás. Principalmente debe escuchar a Dios. Amén. Esa palabra corazón entendido viene de la palabra shamá, que es oír con inteligencia. Y fíjense que también significa ser comprensivo. Sí, hermano. Por ejemplo, ahorita los profesores estamos dando clases y hay mamás tutores que no se han presentado una sola vez. Algunos no me han llevado tarea y entonces me mandan un mensaje y me dicen, maestro, disculpe, pero es que en la casa tenemos COVID. No me consta, pero yo tengo que tratar de comprenderlos. Y entonces les digo, en cuanto pueda, venga. O si gusta, yo voy para checarle la tarea al niño. Pues tengo que ser comprensivo con ellos y tratar de tener un corazón entendido. Tiene que ver, hermanos, con ser atento, estar atento. Y mire, lo tremendo de esto, a mí me llama la atención esto, hermanos, que un corazón entendido es un corazón dócil. ¿Qué entendemos por dócil? Ayúdame ahí, Yamil. Galicia, ¿qué significa? ¿Qué piensa que significa? Se deja enseñar. Puede cambiar se deja guiar y también, ¿qué más? Obediente, sumiso. Que es obediente a Dios, es sumiso a Dios, ¿verdad? Y entonces, hermanos, una persona dócil también es una persona que no es rígida, que se cierra, no. Puede cambiar de manera de pensar. Perdón, hermano. Entonces, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar. Y esa palabra juzgar, hermanos, es gobernar a tu pueblo. Nadie puede gobernar si no tiene un corazón entendido. Puede ser que se ha vuelto gritón o gritona, pero no tiene un corazón entendido. Y todo el mundo le tiene miedo. Grita, y claro que tiene miedo. Pero ya cuando le agarran ¿cómo se llama esto?
la jugada y dicen, nada más grita, pero no muerde. Por eso a mí no me gusta gritar mucho, man. Y la verdad yo no sé discutir casi. Si ponerme al tú por tú, no sé. Pero bueno. Entonces, hermanos, veamos acá. Dice, y para discernir. Y la palabra discernir es distinguir, diferenciar, entender, juzgar entre lo bueno y lo malo. Entonces necesitamos un corazón entendido, pero también necesitamos discernimiento. Y eso nos habilita, hermanos, para ser buenos gobernantes en nuestra propia vida, para gobernarnos a nosotros y para gobernar a los que estén a nuestro cargo. Entonces, hermanos, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Si me escuchara a Chelo Cano, hermano, ahí le mandan el video, ¿verdad? Porque esperamos en Dios que tenga un corazón entendido y lo bendecimos al nuevo presidente de Cunduacán, a Chelo Cano, en el nombre del Señor, que Dios lo bendiga y lo use poderosamente aquí en Cunduacán y que le dé discernimiento para que, ¿verdad?, pueda distinguir, pueda diferenciar entre lo bueno y lo malo. Amén. Entonces, esto lo vamos a hacer un TikTok para ver si le llega. La sabiduría y la ciencia, hermanos, segunda de Crónica 1:10. Dice, dame ahora sabiduría. Y sabiduría, hermanos, mire qué tremendo. La palabra del Señor, las cosas que están encriptadas, hermano. La sabiduría tiene que ver con la mente. Sabiduría en la mente, pero también en palabra y también en acción y en actitud que tome en cuenta a Dios. Aquí hay cosas tremendas, porque mire, no solamente hay gente que piensa que son sabios. Ay, viera, yo como sé bastante, hermano. Viera, yo sé un montón, soy sabio. Sí, está bien, pero nada más en mente. Pero en palabra, yo también me volviera para aconsejar como soy bueno, hermano. Pero resulta que no se sabe aconsejar a sí mismo. Y aquí lo que se trata es ser buen gobernante de uno mismo. Que tenga sabiduría para gobernarse a sí mismo. Sabiduría en su manera de pensar, en sus pensamientos, en su mente, en su manera de hablar y también en la acción. ¿Entienden? La sabiduría, hermanos, es para llevarla a la vida práctica, a la vida diaria. Y una persona puede decir, yo soy sabio, mira que yo soy tremendo. Tengo una sabiduría, pero resulta que no sabe gobernar su vida, no sabe controlar su carácter, no sabe controlar sus palabras, no sabe controlar el vicio. Entonces no es sabio. Conoce, pero no lo lleva a la práctica. Y en la práctica es donde se ven los sabios. Sobre todo, hermanos, en una actitud que tome en cuenta a Dios en todo, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, queremos que el gobierno de Dios esté en nosotros. Hermanos, pidamos sabiduría, pidamos ciencia. Miren lo que significa ciencia. Ciencia significa inteligencia, conciencia. Hermanos, necesitamos nosotros tener conciencia. Porque a veces no estamos conscientes de nuestra manera de actuar. A veces no estamos conscientes ni lo que decimos. ¿Verdad? A veces decimos, no, yo digo las cosas como son. Y así como son, así las dejo ir, las saco. A mí no me importa. No, eso es inconsciencia. Porque hay gente que no sabemos por qué momentos están pasando. Y vamos y le decimos sus 2, 3 verdades, ya los matamos. No somos conscientes. Pero es que yo soy el que mando, ¿no? Puedes mandar, puede ser el Papa de Roma o el presidente de, no sé, de Estados Unidos, pero si no tienes ciencia, no tienes inteligencia, conciencia, estás dañando a los que están bajo tu gobierno, bajo tu autoridad. Entonces, hermanos, la inteligencia, la conciencia, eso incluye observación, cuidado,
reconocimiento y también instrucción, fíjese. El que tiene ciencia, hermanos, observa, aprende por medio de la observación también, como aquel refrán que dice, o aquella frase que dice, cuando veas a tu vecino rasurar, pon tu barba a remojar. Ya viste que a fulano de tal le dio el COVID y anda rondando cerca de tu casa y no te quieres vacunar. Hermano, yo creo que ahí te hace falta ciencia. Porque tenemos que aprender a gobernarnos nosotros mismos. A mí me dio el COVID cuando todavía no había vacuna, hermano. Pero terminando eso me fui rápido a vacunar. Entonces hay que tener también el cuidado de aprender, reconocer y sobre todo ser instruidos, hermano. Dejarnos instruir para tener ciencia. Hay gente que no se deja enseñar, hermano, porque cree que ya se lo sabe todo. Hay gente que le gustan los predicadores que gritan y saltan y viera cómo predica ese, hermano. Ese sí me gusta cómo predica porque viera cómo grita. Se siente. ¿Pero qué aprendió de eso? Ya no me acuerdo, hermano. Entonces necesitamos, hermanos, palabra de Dios para que podamos recibir sabiduría y ciencia. Y dice, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a tu pueblo tan grande? Entonces, Salomón está pidiendo sabiduría y ciencia, pero primeramente para gobernarse a sí mismo y poder gobernar a otros. Entonces, hermanos, esto le va a servir hasta para su trabajo. Proverbios 17:2 dice, el siervo sabio gobernará al hijo sin vergüenza y compartirá la herencia con los otros hermanos. Aquí lo que quiero subrayar es que la sabiduría es la que llega a gobernar, mientras que el que es sinvergüenza, hermano, siempre va a ser un lacayo, siempre va a estar debajo de otros. Sí, Proverbios 17:2. Luego, la ordenanza de la Santa Cena, hermano. Aquí solamente quiero leer un texto. Segunda de Reyes 23:21 dice, entonces mandó el rey a todo el pueblo diciendo, haced la Pascua a Jehová vuestro Dios conforme a lo que está escrito en el libro de este pacto. Recuerde que la Pascua, hermanos, nosotros no la practicamos porque Cristo es nuestra Pascua. Y Cristo, hermanos, hizo no la última cena, sino la primer Santa Cena. Él instituyó, él evolucionó la Pascua y la hizo Santa Cena. Y la copa, el vino representa su sangre y el pan representa su carne. Cuando nosotros comemos esto, estamos comiéndonos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Santa Cena, en la Santa Cena somos ministrados. Y en la Santa Cena estamos aceptando el gobierno de Dios en nuestra vida. Por eso, ahí, hermanos, estamos nosotros sometiendo nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida y reconocemos nuestros pecados. Confesamos nuestras faltas y participamos de la Santa Cena. Hay muchas iglesias donde no se practica y yo te invito a que practiques la Santa Cena. La Santa Cena no es un galardón para los que se portaron bien durante el mes. La Santa Cena es para todos aquellos que son hijos de Dios, discípulos de Cristo y que aunque han fallado, van delante del Señor, se examinan, piden perdón y son habilitados por la Santa Cena para que el gobierno de Dios tome el control, el dominio en su vida. Fíjense, tremendo esto, mire. Segunda de Reyes 23:22 dice, no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel. Mire, tremendo, hermano. Era ya el tiempo de los reyes. Y desde los días de los jueces no se hacía
La Pascua, ¿desde cuándo no haces la Santa Cena? Bueno, usted como pastor lo puede hacer cuando usted quiera, pero yo te aconsejo como consiervo que la practiques, porque aquí no se ha practicado la Pascua. Sí, sí, se entiende, ¿ah? Que no había sido hecha tal Pascua desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todo el tiempo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. ¿Desde cuándo no celebran la Pascua? Bueno, no la Pascua, la Santa Cena. Ay, hermano, nosotros allá cada año. Pero hay lugares donde no se practica. Nunca. Y es una ordenanza. Y esa ordenanza tiene que ver con el gobierno de Dios. Todas las veces que hagáis esto, lo hacéis en memoria de mí. Y ese es, hermanos, el tribunal del Espíritu Santo, porque ahí se nos permite a nosotros juzgarnos a nosotros mismos, examinarnos. Y entonces, después de examinarnos y reconocer nuestra falla, le pedimos perdón y participamos de la copa y del pan. Ahí se lo dejo, como una tarea. Ahora pasamos a otro, hermanos. El entendimiento y la prudencia para que el gobierno de Dios se dé en nuestras vidas. Primera de Corintios 22:12 le dice David a Salomón: y Jehová te dé entendimiento, o sea, te dé cordura, no gordura, cordura con C de coco, te dé opinión, que tengas opinión. Hay gente que dice, yo opino, y dicen, una vez, hermano, un maestro, ¿verdad?, que teníamos en una maestría que llevábamos. El maestro era un poco, yo diría, prepotente, era un poco chocante, decimos acá. Y entonces un compañero pastor quiso hablar. Y le dijo, cállate, cállate, no te quiero escuchar. No, 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 cállate. Pero yo pienso, no, tú, cállate. Y entonces yo, hermano, hice una cosa que no debía haber hecho. Entonces me levanté enojado y le digo, bueno, ¿y por qué no puede hablar? Aquí estamos en México, porque el maestro venía de Estados Unidos. Aquí estamos en México y tenemos opinión, podemos opinar. Bueno, pues habla, por favor, le dice al otro, y va diciendo una cosa que no. Y yo dije, ay, Padre Santo, yo defendiendo a alguien que no dijo nada, pues. Digo una tontera, perdón la palabra tontera, pero yo dije, ay Dios, bueno, pero opinó. Pero opinión tiene que ver, hermanos, con decir algo correcto, tener sentido común. Hermano, mire, hay gente que, nada más le voy a poner un ejemplo, hay gente que no tiene entendimiento, va con su mujer caminando por la banqueta y la mujer va del lado por donde pasan los carros. Hay mujeres que llevan niños agarrados de la mano y el niño va en la carretera, del lado de donde pasan los carros. Eso es falta de entendimiento, falta de sentido común. Aquí, verdad, el varón debe ir a la orilla y la mujer pegada a la pared, por si acaso hay un perro. No es cierto, hermano. Porque alguien decía, sí, porque acá a veces salen perros, dice, de algunos portones. Pero no, hermano, mire, los niños deben ir también del lado de la pared, no hacia el lado de la carretera. Eso es entendimiento. Entonces, Jehová te dé entendimiento, pero también tiene que ver con sagacidad. A veces que mejor, mire, quedarse callado cuando alguien está hablando y dice, bueno. Y luego dice, y prudencia, que tengas comprensión, que tengas aptitud, que seas apto, que seas capaz de tener introspección. ¿Qué es introspección, hermana Yamile? Un análisis personal. Introspección es
que se nos abran los ojos por dentro. Observación que una persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para Ok. reflexionar sobre ellos. Entonces, una introspección, hermanos, es alguien que se analiza a sí mismo. Perdón, hermanito, hermanita, no necesitamos psicólogos, porque tenemos la capacidad de parte de Dios para hacer un análisis de nosotros mismos y decir, bueno, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué me comporto de esta manera? ¿Por qué hablo de esta manera? ¿Por qué? Y hay gente, ay, no, lo que pasa es que me estoy volviendo loco, ay, me estoy volviendo loco. Ah, loco, perdón, no. Entonces, hermano, y Jehová te dé entendimiento y prudencia. Que el Señor te dé prudencia, hermano. Para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces necesitamos que Jehová nos dé entendimiento y prudencia para gobernar a otros, pero también para que nosotros, hermanos, seamos gobernados por la palabra del Señor. Amén. Para que obedezcamos la palabra del Señor. Bueno, hasta aquí estamos llegando. Déjeme ver si me da tiempo me quedan aquí según 8 minutos para ¿qué se me hace acá está? Pero déjeme ver cuánto me queda. Si me queda algo, hermanos. ¿Por dónde voy? Se me perdió. Bueno, entonces mire. Ahora, hermanos, vamos a pasar a este punto. Y ya aquí terminamos. La misericordia y el juicio. Salmo 112:5. Si alguien tiene, por ejemplo, trabajadores, tiene hijos, una esposa, la esposa también gobierna en casa, hermano, por cierto. Eso lo vamos a ir viendo. La misericordia y el juicio. Salmo 112:5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Aquí hay dos cosas importantes, dos elementos, dos habilitadores del gobierno de Dios. El hombre de bien tiene misericordia, hace misericordia, hace favores a otros, presta. Pero dice que gobierna sus asuntos con juicio, con rectitud, conforme a derecho. Toma buenas decisiones. Es razonable. Eso, hermanos, es importante. Una persona que actúa de esa manera y que tiene misericordia de otros, tiene el gobierno de Dios en él, porque sabe que el que tiene misericordia también recibirá misericordia. Mas juicio sin misericordia se hará para el que no tiene misericordia. Entonces debemos tener misericordia hacia otros. ¿Sí? Y gobernar todos nuestros asuntos de manera recta, de manera derecha. Amén. Terminamos entonces con este texto. La CJ dice, donde dice gobierna sus asuntos con juicio. La CJ traduce y arregla rectamente sus asuntos. La Dios habla hoy, dice, y maneja con honradez sus negocios. Es decir, si usted va a hacer un trabajo, hágalo honradamente. A mí me da tristeza, hermano, perdón, que haya gente que no es honrada en sus trabajos. Yo he mandado a hacer trabajos, hermano, que me lo han hecho con los pies. Lo han hecho mal. Yo digo, ¿cómo los vuelvo a contratar? Hubo personas, hermano, que yo les pedí que me hicieran el techo y ahorita se llueve. Le pagué a otro para que me los tapara los huevos. Hermano, le dimos como 2,000 y tanto. Y todavía quería más. Y hermano, y se sigue lloviendo. Entonces hay gente que no es honrada en sus negocios. No hace las cosas bien. Ellos solitos se mal recomiendan. Perdón, no estoy enojado,
ni estoy amargado hacia esta persona, solamente digo, pero la persona que sabe gobernarse a sí mismo trata de hacer las cosas bien, ¿verdad? Yo no entendía muchas veces el trabajo del maestro y decía, ay, los chamacos van a ir aprendiendo, ahí vamos. No, ahorita me tengo que ir preparando para ver qué les voy a enseñar. Si van a aprender, tienen que aprender a leer y a escribir. No puede ser que un niño de segundo, en tercer año, no sepa leer y escribir. En sexto año, una señora regresó a su niño al sexto año porque iba a entrar a la secundaria, pero dijo, yo no quiero que mi hijo vaya a la secundaria, no sabe leer. Se lo llevaron a mi director ahí. Eso da pena, da pena. Y dije, wow, Señor, trabajar o manejar nuestros asuntos debe ser honradamente. Si voy a hacer un trabajo, debo hacerlo bien hecho. Y por eso pues, yo admiro a mi esposa, la verdad, mi respeto. No la idolatro ni la adoro. La quiero, sí, la amo. Pero cuando ella trabaja de maestra, hace su labor, hermano. A veces me deja sin comer un buen rato, pero se dedica, pues. Y yo, hermano, para esto de la predicada me encanta. Yo agarro y me siento a escribir y a investigar porque quiero que usted sea bendecido. Vamos a orar, hermano. Padre, en el nombre de Jesús esta noche te doy gracias. Yo te ruego que estos habilitadores podamos tenerlos en nosotros, Señor. Podamos tener esos receptores, esos facilitadores en nosotros, Señor, para que tú gobiernes nuestra vida y podamos ser buenos gobernantes de nuestras propias vidas y de otras personas. Ayúdanos, Señor, para hacer las cosas correctamente. Muchas gracias. Amén, Señor. Bien, hermanos, les esperamos mañana. Hay un detalle nada más. Mañana el hermano Ángel me pedía que la enseñanza sea a las 6 de la tarde. Amén.